A ver, permítanme tantito. Estamos abriendo el documento en el cual está basado el tema de hoy, pero pueden ir ustedes mientras sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 15. Hechos, capítulo número 15. Estamos viendo la serie Crónicas de la vida de Pablo, o en la vida de Pablo también puede estar muy bien, ¿verdad?, definido, porque es lo que precisamente vivió Pablo, el apóstol Pablo, después de su conversión. Hemos avanzado ya por algunos capítulos y llegado al capítulo número 15. El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé en este punto ya había terminado. En el capítulo 14 se cierra, ¿verdad?, precisamente de ese regreso que tienen hasta Antioquía, que es la iglesia a donde ellos pertenecían y donde ellos fueron enviados. Habían viajado a través precisamente de varias provincias, una de ellas muy importante, Galacia, en la cual la semana pasada hicimos énfasis en que las iglesias de Galacia, ¿verdad?, tuvieron unos problemas muy graves hablando acerca del judaísmo. Es decir, ellos empezaron a adoptar algunas posiciones radicales judaizantes en las cuales les causaban conflictos porque era una situación legalista, siguiendo algunos ritos que solamente le pertenecían a los judíos, pero sin embargo que querían ser impuestos a los gentiles. Y la iglesia de Antioquía durante ese tiempo, por lo menos 3 años en los cuales estuvo ausente Pablo y Bernabé, pues sufrió exactamente lo mismo. Hubo algunos judíos que llegaron a Antioquía y empezaron a contaminar con ritos, con imposiciones de la ley hacia los gentiles. Estos judíos eran convertidos al cristianismo y tenían todavía raíces muy profundas, raíces que les costaba erradicar. Y aunque ellos, podemos decir, estos judíos, ¿verdad?, que llegaban a esas iglesias, algunos de ellos no eran malintencionados, quizás algunos otros sí, pero algunos de ellos quizás no eran malintencionados, pero por el contexto podemos notar que la iglesia de Jerusalén, la iglesia que precisamente fundaron, ¿verdad?, vamos a decirlo de una forma más determinante, los apóstoles, ¿verdad?, ahí en el Pentecostés, Pedro, y después quedó como pastor un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo llamado precisamente Santiago. Ahí esa iglesia era estrictamente cristianos judíos. No había mucho problema con respecto precisamente a las diferencias que se podían presentar en cuanto a lo mejor el conocimiento de la ley o en cuanto a lo mejor seguir ciertos conceptos, y que ellos todavía por la falta de la escritura, ¿verdad?, que no estaba completa, pues lo consideraban de forma correcta. De hecho había, vamos a decirlo así, una actitud un poco helenista en la cual solamente convivían entre los judíos, porque realmente había, vamos a decirlo así, una cantidad mínima de gentiles que pudiesen estar ahí. Los gentiles más bien iban a sus localidades, eran gente que se convirtió al cristianismo y empezaron a hacer grupos o iglesias en los hogares, pero ya únicamente de los gentiles, y basaban su doctrina precisamente en las enseñanzas orales. Así que, hermanos, piensen un poco acerca de lo que sucedía ahí en la iglesia de Jerusalén. Fariseos sacerdotes convertidos, aunque no tenían ellos la intención de renunciar a los aspectos legales de la ley de Moisés, a veces contaminaban a otros. Ellos creían que los no judíos deberían de integrarse en la iglesia a través precisamente de seguir los conceptos mosaicos, es decir, de Moisés, de la ley dada a Moisés. Así que, hermanos, ¿cómo podemos nosotros empezar a identificar este tema del día de hoy? El capítulo número 15, si ustedes están en sus Biblias, tiene un pequeño subtítulo. ¿Cómo dice arriba?
el concilio de Jerusalén, o en Jerusalén. Es prácticamente oficialmente el primer concilio que se hace para determinar un aspecto doctrinal. Un aspecto doctrinal. De hecho, el tema de hoy se llama así: la aplicación doctrinal correcta. La aplicación doctrinal correcta. Porque el énfasis no está en el concilio, sino en la solución que se le da a un problema de tradición judía. Es decir, por primera vez se encuentran en una crisis doctrinal con respecto a lo que habría de hacer. ¿Por qué? Porque los judíos de Jerusalén, algunos todavía guardaban, por ejemplo, el sábado, que es para ellos el día de reposo. Ellos consideraban los ayunos, ¿verdad?, como ritos de la ley, como necesarios a través precisamente de su vida cristiana. También ciertos votos que hacían. Y esto lo podemos ver palpablemente también cuando Pablo, más adelante en el libro de Hechos, él quiere ir a Jerusalén a la fiesta del Pentecostés. Y le recomiendan, ¿verdad?, por parte de los líderes de Jerusalén, que haga voto. Que haga voto, y él se rapa, ¿verdad?, y hace un voto del estilo judío. ¿Para qué? Para que los judíos no lo rechazaran, porque ya estaba siendo acusado ¿de qué? De que se estaba desviando de los preceptos judíos. Y en realidad lo único que le causó a él fueron más problemas. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo lo acusan de haber metido a un gentil al templo. Entonces podemos ver que en realidad aún Pablo en ese aspecto, ¿verdad?, llegó, vamos a decirlo así, por querer dar gusto a cierto grupo de judíos, pues se metió en problemas. Pero aquí en este punto podemos notar algo importante, hermanos. Pablo y Bernabé regresaban de su segundo viaje misionero, habían abierto iglesias, a pesar de la persecución y a pesar de que en un momento dado fue apedreado y considerado como muerto. Ellos, imagínense cómo llegaban con gozo, sabiendo que los gentiles se habían abierto al Evangelio. Y llegan a la iglesia y se encuentran con problemas de tipo doctrinal. ¿Cuáles son esos problemas? Vayamos al capítulo número 15 y demos lectura. ¿O cuál fue ese problema? Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, obviamente a los hermanos de Etiopía, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? Lea la siguiente frase: no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Es un aspecto doctrinal. Es un aspecto doctrinal. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento para estas fechas. Escasamente el Evangelio de Marcos y de Mateo ya se empezaban a circular, pero los otros dos, el de Lucas y Juan, todavía no. De hecho, aquí en el libro de Hechos, apenas Lucas en el segundo viaje misionero habría de unirse al grupo misionero. Entonces, ahí había unos judaizantes que decían: ok, somos cristianos, creemos en la gracia del Señor, pero es necesario que te circuncides, porque si no, no puedes obtener la salvación. Como Pablo y Bernabé, dice el versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judaizantes, se dispuso, es decir, la iglesia de Antioquía dispuso, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Iba a ser llevado a los líderes de la iglesia de Jerusalén, entre ellos los apóstoles y los pastores de la iglesia, para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, estoy metiendo algunas frases para que vayamos enlazando la ración. Y eso de encaminados quiere decir, les dieron sus viáticos, subsidiados, oraron por ellos. Dice así: pasaron por Fenicia, que era la primera provincia del norte al sur, por la costa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el camino de la costa costera, para llegar a Jerusalén. Y pasaron también, después que se encaminaron por la parte central, porque dice que también pasaron por Samaria. ¿Se dan cuenta de esto? Dice, pasaron por Fenicia y Samaria. Primero tenían que agarrar la costa y después pasan por otra ruta, a la cual se le conoce como la ruta de las montañas o la ruta central, que pasa por Samaria. Pero no
iban nada más, vamos a decirlo así, como en un viaje de placer, ¿no? Dice que ellos iban contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, iban evangelizando. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, es decir, se reunió toda la iglesia, estaban todos los pastores y estaban los apóstoles. Ahora, qué importante es esto, porque nuestros fundamentos doctrinales están basados en la doctrina de los apóstoles, la doctrina que Jesús les dejó a ellos y posteriormente lo que ellos nos dejan a través precisamente de la revelación escrita. Así que entonces llegan a la iglesia y dice así, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, refiriéndose a su viaje misionero y también al problema que se suscitó allí en Antioquía. Pero algunos de la secta de los fariseos, la pregunta es, ¿qué hacían los fariseos ahí? Bueno, eran fariseos convertidos, eran fariseos creyentes, que estaban en la iglesia, era una asamblea local, era una sesión de avance, una sesión de negocios, como ustedes, yo a veces se refiere, pero estaban ahí para tomar una decisión sobre ese asunto. Dice incluso que había creído, ahí queda implícito que eran creyentes. Pero ellos se levantan diciendo, es necesario circuncidarlos, ¿a quiénes? A los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, se presenta esta iniciativa por parte de los fariseos y ellos dicen, déjenos deliberar. Y el grupo de ancianos, los varones de apoyo, ¿verdad? Ahí están, y ellos van y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que ellos no tenían las bases doctrinales que aparecen en las cartas paulinas. De hecho, Pablo todavía no escribía ni siquiera esas cartas. Entonces, podemos entender que es un periodo de transición del libro de los Hechos, una transición de la doctrina cristiana, pero específicamente de la doctrina eclesiástica, lo que rige el gobierno de nuestras iglesias y lo que sostenemos como puntos de fe. Así que en algún momento, si usted quiere saber cuáles son nuestros puntos doctrinales, le puedo pasar una lista, porque esos no se mueven. Esa es la columna vertebral de nuestra fe. Así que, hermanos, podemos notar que está sucediendo. Y el versículo número 7 dice que después de mucha discusión, ¿quién se levantó? Pedro. Ahora, Pedro era, vamos a decirlo así, el líder de los apóstoles. No más en posición, pero era, vamos a ponerlo así, era una persona predominante dentro de los apóstoles. Y se levanta y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando fue llevado delante de Cornelio. Y que le predica a esa familia, que Cornelio era un gentil. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hay una manifestación del don de lenguas como una evidencia de que los gentiles habían recibido la salvación y el Evangelio y el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones, es decir, llevándolos a la salvación. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o poniendo una carga, en otras palabras, una carga de los discípulos gentiles, un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, o que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere? Al cumplimiento de la ley de forma completa. Nadie puede llevar el cumplimiento de la ley para salvación. La ley fue dada como un ayo para hacernos notar cuán pecadores somos y que necesitamos acudir a la gracia. Así que entonces el versículo número 11 dice así, Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén, ¿verdad? De igual modo que ellos.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, es decir, Pablo y Bernabé contaban todo lo que había sucedido, Jacobo respondió. ¿Quién es este Jacobo? Es Santiago, el medio hermano de Jesús, que fue uno de los pastores de Jerusalén. Entonces él dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? De las contaminaciones, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Fíjense qué interesante. Hay un problema en Antioquía, pues son llevados a Jerusalén, entonces van a responder esta situación por carta, y entre ellos, como testigos, envían a Barsabás y a Silas, y Silas se convierte en un seguidor misionero de Pablo. Qué interesante que Dios, a través de los problemas, da soluciones y aumenta capacidades. Aumenta una capacidad en la obra misionera. Y dice el versículo 23, y escribir por conducto de ellos, ¿de quiénes? Los apóstoles y los hermanos y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Así terminan las cartas, salud, que quiere decir saludos. Ajá. Ahora, el resto de este capítulo, hasta el versículo 35, es llevada esta misiva a Antioquía, y precisamente se repiten las indicaciones. ¿Qué es lo que podemos ver como punto número 1? Que existe, a partir de esta pregunta, ¿cuál es el problema? Existe una postura legalista. Número 1, existe una postura legalista. Ya leímos el versículo 1, que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entendamos esto. Los pequeños subtítulos no son escritura inspirada. Se añadieron posteriormente para a nosotros darnos una idea de lo que se va a tratar la porción que vamos a leer. Y el énfasis no está, hermanos, no está en el concilio. El énfasis no radica en sí mismo en la circuncisión o cualquier otra clase de tradición, sino en la afirmación de que es decir, la circuncisión era necesaria para la salvación, que es por fe. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir? No es llegar a un acuerdo, es saber lo que la doctrina y lo que Jesucristo enseñó, y que eso precisamente quede establecido. Los apóstoles se reúnen con los ancianos, se reúnen, ¿verdad?, con Bernabé y Pablo, y con Pedro, ¿verdad?, entre los apóstoles, y me imagino la plática. Bueno, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Qué enseñó Pedro? ¿Qué enseñó Juan? O sea, preguntando a los apóstoles, ¿qué piensan acerca de esto ustedes que estuvieron junto con el Señor? Y cuando Jesucristo, ¿verdad?, allá en Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, es un énfasis claro de que no hay otro camino, de que no es por obras, de que aquel, ¿verdad?, hombre en la cruz que fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, se le prometió que hoy estaría con él en el paraíso
no le dio tiempo de hacer algo bueno para ganarse la salvación. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver con claridad que lo que se está definiendo ahí es precisamente que se evite el que la doctrina de la salvación se tuerza. Que la doctrina de la salvación tome otro rumbo desde los inicios propios de las primeras iglesias, donde la doctrina de la gracia siempre sea tal cual la presentó nuestro Señor Jesucristo hasta el final de los tiempos. Y las interpretaciones equivocadas en cuanto a la gracia muchas veces son muy fuertes en algunos. Puede resultar en desviaciones doctrinales graves. En realidad lo que los judaizantes afirmaban es que la obra de Cristo estaba incompleta y que era necesario judaizarse, porque ¿qué era lo que implicaba la circuncisión? Según lo que la ley decía, que cualquier gentil o cualquier extranjero debería circuncidarse para pertenecer al pueblo de Israel. Eso implicaba, y los judíos intentaban hacer eso, como quien dice, engrandecer, ¿verdad?, su dinastía judía. Sin embargo, hermanos, podemos interpretarlo. ¿Cómo podemos interpretar a esto a nuestro tiempo? Esto puede ocurrir en nuestras congregaciones. Ocurre en algunas congregaciones que ya podríamos decirlo que están dentro de la denominación sectaria, porque algunos consideran que el bautismo es necesario para la salvación. Y el bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo es un acto de obediencia. Es el primer acto de obediencia que como cristianos tenemos, ¿verdad?, en la cual nos identificamos de forma pública con su muerte, sepultura y resurrección, muertos de una vida antigua y resucitados a una vida nueva. El bautismo nos salva. Por eso no creemos tampoco en el bautismo infantil. Solamente es un simbolismo visible ¿de qué? De que somos creyentes. También puede llegar a suceder, algunas iglesias interpretan o enseñan que la salvación se pierde, y esto a veces, ¿verdad?, lo llevan incluso hasta el punto de la identificación como iglesia en la cena del Señor. A veces piensan que la cena del Señor también es un acto salvatorio, y no es un acto salvatorio, es una ordenanza con la cual nos identifica y nos hace recordar de qué forma nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Así que, hermanos, algunos llegan a pensar también que por el pecado perdemos la salvación. Si una persona se arrepiente de forma sincera, honesta, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo escudriña su vida, su mente y su espíritu, para que en cualquier momento donde haya alguna situación de pecado, Él restaure su comunión, pero no la salvación, porque entonces la salvación no sería eterna. La obtenemos nosotros desde el momento en que creemos. Así que, hermanos, no limitemos la gracia pensando que la salvación se pierde. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión o contienda no muy pequeña, dice, con ellos, con los judaizantes. Imagínense a Pablo, ¿verdad?, debatiendo con los judaizantes que conocían la ley, y Pablo conocía la ley también. Incluso yo pienso que sobrepasaba a muchos de su época, ¿no?, como decía él mismo de eso. Pero aún así no fue suficiente. Porque ellos decían, los judaizantes, bueno, nosotros venimos de Jerusalén y en Jerusalén no habíamos tenido esta clase de problemas. Entonces llevamos el problema a los que saben, ¿no? Este género de confrontación, ¿verdad?, fue dada de una forma intencional, no muy pequeña, muy acalorada, fue una discusión. ¿Generó dudas en la iglesia? Sin duda alguna. Pareciera ser que algunos estaban a favor y otros en contra, por lo que se decidió llevar este problema a Jerusalén y exponerlo delante de los pastores y líderes de la iglesia. Este asunto era muy importante, fue muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, se encontraba en discusión la esencia misma del Evangelio, la salvación por gracia. Era fundamental. Si la interpretación no hubiera sido otra, yo creo que la Biblia ahí se hubiera acabado, porque no hubiera inspiración posterior, si la gracia, ¿verdad?,
no se hubiese confirmado a través de esto. Dios movió los corazones de todos y cada uno de ellos. Ahí en Jerusalén había judíos convertidos y empecinados en guardar la ley. En las iglesias de Galacia también fueron especialmente contaminadas. Solamente voy a leer esto. Fíjense lo que sucede en las iglesias ya de Galacia. Pablo, posterior a esta reunión, ya posterior precisamente, incluso, vamos a decirlo así, cerca de su encarcelamiento o ya dentro de su encarcelamiento, al terminar el libro de Hechos, él manda una carta a los Gálatas y les menciona esto en el versículo 14, del capítulo 2, Gálatas 2:14. Dice así Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de ellos. Ahora, ¿qué vio? Vio a Pedro y Bernabé que se inclinaban hacia los judíos. Cuando había judíos en las iglesias de Galacia o en la iglesia de Jerusalén, ya había más gentiles en la iglesia de Jerusalén, y Pedro y Bernabé, para no quedar mal con los judaizantes, cuando había, vamos a decirlo así, una reunión, pues mejor me junto con los de mi pueblo, porque si no me van a empezar a ver mal. Había un temor, ¿verdad?, en ese sentido, y se empezaba a dividir la iglesia por este tipo de actitud. Y le dice a Pedro delante de todos: esto es algo que sucedió en el pasado, cuando él está escribiendo en Gálatas, ya había sucedido. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, es decir, en la gracia y no bajo la ley, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Terminen de leer la porción, por favor. A ser crucificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, para ser justificado por la fe de Jesucristo. No nos alcanzan nuestras acciones buenas para cumplir la ley, en pocas palabras. Número 2. Un problema visto a la luz de la doctrina de la salvación. ¿Cómo trataron este problema? A la luz de la doctrina de la salvación. Ellos fueron encaminados por la iglesia y llegan a la iglesia de Jerusalén y se levantan para confrontar a aquellos que decían que era necesaria la circuncisión y además que guardara la ley. Y se reúnen los apóstoles y los ancianos o los pastores para conocer este asunto. Este asunto, hermanos, se debió de haber visto, como lo dije ahorita en este punto anterior, a la luz de la doctrina de la salvación. No era algo que iban a instaurar, no estaban legislando algo nuevo, no le estaban sacando un inciso B a la doctrina de la gracia. Simplemente se presenta un informe a la iglesia de Antioquía, se presenta un informe de parte de Bernabé y de Pablo y después de Pedro con respecto a cómo fue lo que sucedió en casa de Cornelio y cómo había creído Cornelio y toda su familia y cómo el evangelio era también para los gentiles. Y es muy importante notar, ya que reafirmaba que el evangelio era para todos, para todos. Los gentiles era gente que no sabía nada de la ley, o muy poco de la ley. Era gente que no conocían realmente lo que los judíos sabían. Así que se les predicaba de Dios, de su Hijo Jesucristo resucitado, y como único requisito el arrepentimiento de sus pecados y la fe como suficientes para ser salvos. Esta es la predicación, esta es la esencia. Número 3. Las recomendaciones para mantener limpias las conciencias de los gentiles. Sí hubo unas recomendaciones, ¿lo notaron? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Según el versículo 29 de Hechos 15. A ver, lean el versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificios de sangre, de pecado y de fornicación, de las cuales cosas os guardáis y digáis, pasado bien. Ok. Ahora, dice el versículo 28,
porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fue unas indicaciones, recomendaciones basadas en la oración. Movido por el Espíritu Santo para que se abstengan de esto. Ahora, hay que considerar la última frase del versículo 29. Dice, si ustedes hacen estas cosas, si las guardan, bien haréis, pasarlo bien. No son cuestiones propias salvatorias, no, pero eran necesarias. Así como es necesario que nosotros, cuando predicamos, hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, una sangre que no debe de ser menospreciada, por lo tanto, guardemos nuestro testimonio. El guardar nuestro testimonio no es un requisito de la salvación, sino guardamos nuestro testimonio porque somos salvos. Es un resultado de la salvación. Ahora es el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los no judíos. ¿Sabe qué está diciendo esto? Por lo cual, mi veredicto, por lo cual mi criterio es que no le pongan cargas a los gentiles. ¿Para qué los inquietan? Yo me pregunto, ¿no es acaso suficiente la persecución de la cual van a vivir cuando ustedes confiesan a Cristo como su Salvador? Como para estarnos poniendo cargas de la ley sobre ellos. No se inquiete a los no judíos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Observen esto. Hay algo que puede contaminar la vida de los gentiles que han estado sumidos en doctrinas paganas, bajo la influencia de dioses falsos, bajo la influencia de tradiciones no cristianas. Por eso es necesario que ellos cambien en estos aspectos de su vida que eran muy impregnadas por las tradiciones y las religiones de las cuales ellos venían. Y lo primero que dice en estas recomendaciones que no afectan la salvación, pero sí las conciencias de los creyentes, porque allá habla acerca precisamente también de que no se quite la conciencia de ellos. Dice, por las implicaciones que traen a su propio testimonio y por la importancia que se le da a la sangre en las Escrituras. La conclusión de la asamblea o de este concilio fue clara, fue firme y fue definitiva. No se vuelve a tratar el problema después. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, dice Hechos 15:11. Es decir, la salvación es por gracia. Y ahí se rechaza tajantemente la pretensión que era necesario circuncidar a los conversos gentiles y con ellos, ¿verdad?, obligarles que observasen la ley de Moisés. Es decir, esto no va a funcionar. No hay que poner ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Esa es la primera. ¿Qué quiere decir esto? La primera prohibición. ¿A qué se refiere? A no comer lo sacrificado a los ídolos. Este problema se suscita en la iglesia de Corinto. Esto es lo que sucede ahí. Ustedes anoten el capítulo para que lo estudien, es en 1 Corintios 10. Porque hay un problema en cuanto a la carne, si debían de comer carne o debían de abstenerse de comer carne. Porque en el contexto cultural, ¿verdad?, de idolatría del pueblo de Corinto, las carnicerías sacrificaban antes de vender la carne, sacrificaban a las reses, a los animales, a lo que ustedes quieran, al ídolo, aún podemos decir a los peces. No era cuestión de especie del animal, era cuestión de creencia, porque ellos al hacer eso pensaban que Dios les iba a bendecir. A bendecir. Trasladarlo a la religión tradicional de nuestro país. ¿Acaso no ven allí, entrando a una tienda, no ven ahí una figurilla con moneditas? ¿Acaso no ven una veladora? ¿Acaso no se ve una oración para el comerciante? Ajá. Ahora la pregunta es, ¿debemos de
comprar ahí o no. ¿Se habían preguntado esto? La cuestión es esta. El principio lo da Pablo en 1 Corintios. No os preguntéis por causa de conciencia. Porque puedes comer. De hecho, Pablo le decía ahí, tú puedes comer porque tu conciencia no es débil. Simplemente no preguntes. Porque al hecho de preguntar, simplemente estás como diciendo, afirmando que tú piensas lo mismo. No preguntes, tú come, porque todo es bendecido por Dios. Pero si por alguna razón llegan ante ti y te dicen, esto fue sacrificado a ídolos, esto fue sacrificado a mi muerto, esto fue sacrificado en el altar del 12 de noviembre, no lo comes. Ahora, yo sé que pueden llegar a lo mejor ustedes con alguna cosa así. Recíbanla por una cosa. Cortésmente pueden incluso poder ustedes testimoniar acerca del por qué no. Esto se trae a muchos contextos, se trae el contexto del pan de muerto. Ya está empezando a vender, ¿cierto o no? ¿Cuál es la situación? La situación es que no pregunten o simplemente eso todavía no se presenta en una ofrenda. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el proceso en el cual se lleva precisamente lo que se sacrifica. Dice el versículo de 1 Corintios 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cualquier cosa, alimento, oigan esto, cualquier cosa que sirva como vínculo a los dioses falsos y que adquieren para ellos, para los que sacrifican, no hacen esto, propiedades benefactoras, es decir, que ellos piensan que van a recibir algún beneficio al hacerlo, implica una fe idolátrica. Y eso no es compatible con la fe del verdadero cristiano. Esto es en cuanto al primer punto. Es no quiero que tengas lo sacrificado a los ídolos. Y después dice, de sangre, de ahogado y de fornicación. De fornicación, obviamente, está hablando de poder abstenernos de una vida inmoral, sexualmente hablando, porque la fornicación tiene un contexto más allá que simplemente a veces que se ha llevado en las iglesias, que es una relación sexual fuera del matrimonio. La fornicación viene de la palabra porneia, que también viene de la palabra pornografía. Es decir, todo aquello que desvía nuestra atención a convertir la sexualidad en un ídolo, para nosotros en una prioridad, eso dice la palabra de Dios, que se abstengan de esto, porque aparte eran actividades paganas que se llevaban para agradar a los dioses falsos. Por eso está dentro de este contexto. Ahora vamos a la sangre y ahogado. Y ya para terminar, estoy todavía muy a tiempo. Estas prohibiciones de sangre y ahogado parecen ser distintas, pero en realidad es una sola. En realidad es una sola. ¿Por qué? Porque es una única prohibición. No comer el animal con su sangre. No comer el animal con su sangre. Un animal ahogado, un animal estrangulado, no ha sido precisamente dada la propiedad de que su sangre sea derramada, que toda su sangre, ¿verdad?, salga de su cuerpo. Es cierto que en las venas, en las arterias, ¿verdad?, y en los vasos capilares va a quedar ahí algo de sangre. Pero eso no es el problema. El problema es lo que representa el derramamiento de sangre. Y es muy importante. Dice Génesis 9:4. Vayan a Génesis 9:4. A ver, las mujeres que son las más, lean por favor Génesis 9:4. Y los hombres busquen Levítico 7, 26 y 27. Génesis 9:4, ¿cómo dice, hermanas? De la carne consumida que es su sangre, no lo beberéis. Ok. Levítico 7, 26 y 27. ¿Varones? Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis,
ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Gracias, hermanos. El versículo de Génesis dice, es un mandato, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este pasaje hace referencia después del diluvio. Antes del diluvio la gente no comía carne. Después de Génesis se le permite comer carne. Empieza la dispensación del gobierno humano. Y entonces se le permite comer carne, pero dice, no vas a comer carne, sangre, ¿verdad? No comerás ningún animal, ¿verdad? Con su sangre. ¿Por qué? Porque carne pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida de todo ser viviente que tiene este elemento, que es la sangre. Representa la vida. ¿Quién es el dador de vida? Dios. Segundo, que ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitáis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Aquí ya está precisamente apareciendo esta situación de la dispensación de la ley, y entonces ya se define de qué forma el pueblo hebreo debería de vivir y además que comer. Y se da dentro de un aspecto también sanitario. Pero Levítico 17, 10 y 11, vayan ahí. Dice así, Levítico 17, 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado, lean esa parte. Para hacer expiación sobre la vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de personas. Ok, no solamente es una situación de respeto hacia la vida, sino Dios estableció que el sacrificio por el pecado fuese a través de la muerte y el derramamiento de la sangre. Y la sangre es dada precisamente para expiación sobre el altar. ¿Para qué? Porque es la representación de que alguien dio su vida por el pecado mío. Tiene un contexto, hermanos, tiene un contexto ceremonial, pero altamente significativo el hecho de que la sangre debe de ser respetada porque es la vida y porque fue el medio por el cual Dios estableció un pacto con el pueblo hebreo para proporcionarles su perdón. ¿Notan esta situación? Ahora, esto es lo que se dice. La decisión escritural del concilio, bueno, van y se lo llevan a los gentiles, y son cosas necesarias. Y cuando hablamos de cosas necesarias, la pregunta es, ¿podemos comer sangre? Yo sé que algunos, a mí nunca me gustó la morcilla, ¿verdad? La moronga. Pero lo que cabe, entramos dentro de estas cosas necesarias. No va usted a perder la salvación. Pero si el Espíritu Santo confirmó esta ordenanza necesaria, estaremos nosotros, si ya lo sabemos en este momento, resistiendo algo que en su momento fue determinante para que el pueblo gentil entendiese que la salvación por gracia costó precisamente eso, sangre. Precisamente eso, sangre. Yo le invito a que estos 4 elementos, ¿verdad?, que se mencionan, sean parte esencial de nuestra vida. Yo sé que, pues esto a veces puede ser un poco raro, porque también cuando habla acerca de Pedro con Cornelio, dice que todas las cosas son bendecidas por Dios. Y le dice, ven y come, ¿no? Esa fue una visión que se le dio, pero con un simbolismo específico, que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. No saquemos de contexto esto. Esto es claro y es único. Y ya no se va a volver a repetir solamente a las iglesias gentiles. Esta carta circuló en Antioquía, tenía que circular en Galacia,
porque en Galacia también se menciona un poco acerca de esto. Tenía que circular hacia Roma y posteriormente circulando, ¿verdad? La escritura, ¿verdad? Ya una vez completa y redactada hacia nosotros, tendríamos que considerar que esto también nos ataca. Vamos a orar para terminar. Hermano, Sí, adelante. Dice Lulú que la hermana Sandra mandó un mensaje para pedir oración por Romina Tenorio. Ajá. Dice así, no le han podido hacer la transfusión porque es un proceso complicado al cual se le conoce como cruce. Está muy débil ya que no encuentra la compatibilidad. Que si oramos por ella y también dice Lulú por la hermana Tete, que también se siente mal y que van a hacer estudios. Ok, hermana, ahorita vamos a hablar. Y no añado en la oración. ¿Dice transfusión o dice trasplante? Transfusión primero le iban a hacer. Le van a hacer primero una transfusión. Dice, no han podido hacerle la transfusión y también ahora el trasplante. Sí, porque recuerden que ya tiene que tener un trasplante de médula y es muy complejo esto. Y entonces pues, me imagino que le están tratando de estabilizar su sistema circulatorio, ¿cómo se dice? Circulatorio, ¿verdad? Ajá. Sí, vamos a poner su vida en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú nos permites escudriñar tu palabra. Porque, Padre, viendo modelos, Señor, como las iglesias iban, Padre Santo, no fácil, pero siempre, Señor, con la mira de escuchar y estar atentas al llamado del Espíritu Santo, pudieron tomar, Señor, decisiones correctas y no, Padre Santo, desviarse de la doctrina. Gracias porque, mi Dios, ahora tenemos la escritura completa y aunque, mi Dios, pueden haber situaciones que a veces pudiesen ser grises, Señor, tú, Padre Santo, nos das al Espíritu Santo para no violentar, Señor, ninguna doctrina y para tomar decisiones, Señor, que como iglesia en ocasiones se tienen que tomar. Gracias porque tú nos has mantenido, Señor, con firmeza, sabiendo que la salvación, Señor, que obtuvimos por gracia es eterna, que no se pierde. Que, Padre Santo, si algún cristiano falla, él, Padre bendito, pues ha sido librado de la condenación del pecado. Sin embargo, también busca la restauración de su vida, Señor, a través, Padre, precisamente de poder tener primeramente comunión correcta contigo y también un acercamiento con tu cuerpo, que es la iglesia. Te damos, Señor, toda la honra y la gloria y pedimos bendición, Señor, por la vida de Romina, que tú, Padre Santo, bendigas a esta pequeña que, Padre, ha padecido ya por años esta situación, Señor, de su médula espinal. Una enfermedad que quizás para nosotros es muy rara, pero sabemos que es muy compleja por todas las situaciones que se han presentado. Te pido, Padre bendito, de que, mi Dios, si en tu voluntad, Padre bendito, está que ella se reponga a través de los medios médicos, que tú, Padre Santo, suplas la sangre necesaria, Señor, compatible, Señor, para su vida. Y, Padre bendito, sabemos que también puedes responder a través de la oración. Padre, alguna vez tuvimos aquí a su mami, Señor, con nosotros, y, Padre bendito, pues, en aquel momento, Señor, pensamos que pudo haber sido una decisión por ti, pero, Padre bendito, tú solamente conoces sus corazones. Pero el corazón de Romina, Señor, su vida, Padre Santo, está en un hilo. Permite, mi Dios, de que ella, a su edad, pueda, Padre Santo, comprender también el mensaje de la salvación. Bendice su corazón, bendice, Señor, su salud. Te pedimos, Padre Santo, que sigas interviniendo con mano poderosa. Ayúdanos, y te doy gracias por la vida de su hermana Sandra, que es quien se ha mantenido, Señor, en contacto con ella, ya que pues su es alumna. Padre bendito, bendice también a cada uno de ellos. Bendice, Padre Santo, la vida de su hermana Tete, y te pido que tú, Padre Santo, cuides de su salud, que bendigas, Padre Santo, esa situación de malestar que pueda ella tener. Cuida, Padre Santo, también de nuestro hermano Armando, y bendice a cada uno de los miembros de su familia. Te pedimos, Padre Santo, de que tú, Señor, asistas, Señor, con prontitud a estas peticiones. Y te damos toda la honra y la gloria, sabiendo de la forma en que tú respondas, Señor, que, Padre Santo, estaremos agradecidos y dándote, Padre bendito, toda la gloria, porque tu poder es infinito, pero tu sabiduría, Señor, pues, Padre Santo, es incomprensible para nosotros, pero tú así obras, Señor, siempre con un propósito. Te damos, Señor, estas peticiones y las ponemos en tus pies, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.